Bueno, les doy la bienvenida a las pantallas y todas plataformas de El Mostrador, en esta oportunidad en una nueva entrevista, en este contexto de campaña electoral de cara al 7 de mayo, donde vamos a acudir a las urnas de manera obligatoria para votar por los consejeros y consejeras constitucionales. Y precisamente estoy con uno de los candidatos, ya ven en pantalla a Jaime Rabinet, ex ministro, ex alcalde de Santiago y hoy candidato a consejero constitucional por la región metropolitana en un cupo de Bópoli. ¿Cómo estás, Jaime? Muchas gracias por esta conexión con nosotros. Muchas gracias a ti, Francisco, y muchas gracias al mostrador. Feliz de compartir con ustedes. Bueno, tengo que partir con la pregunta de rigor, por supuesto, en relación a por qué volver a la política como consejero constitucional, por qué acudir a esta candidatura y también hacerlo desde la centro derecha, desde un cupo de Bópoli. ¿Por qué decidió volver a la cancha? Porque jugué un rol, o me jugué entero, para no decir importante, por el rechazo. Afortunadamente, el 62% de los ciudadanos rechazó ese proyecto constitucional. Y a raíz de eso, yo creo que mi cercanía es más bien con el centro, con amarillos, con demócratas y también con Evópoli. Y Evópoli me ofreció, muy a fines de enero, que fuera candidato. Me costó tomar la decisión, pero lo hice, Francisca, por un acto de responsabilidad. Si yo me jugué para rechazar un proyecto inmaduro, pretencioso, que no era propiamente una constitución, sino una suerte de carta al viejo pascuero, en términos de aspiraciones y metas, me pareció un acto de responsabilidad cívica con todo lo que Chile me ha dado oportunidades de ser alcalde, servidor público, una linda familia, un pasar decente, como restarme a que tengamos una constitución que nos una, que modernice el país, que proteja a la gente y que equilibre y reforme un poco los poderes públicos y que centralice Chile. Entonces, en ese cuadro, me pareció un acto de responsabilidad ciudadana, una responsabilidad cívica, prestar mi nombre para esta candidatura, ¿Por qué le costó tomar la decisión? porque estaba fuera de la política. Piensa que si bien he escrito y jugué un rol activo en el rechazo, no tengo partido político, soy independiente, he estado fuera y bueno, observando a las nuevas generaciones que no siempre lo hacen bien. Entonces, para mí fue un acto de, te digo, de conciencia cívica, decir, pucha, tengo una experiencia, tengo una trayectoria, creo que puedo aportar a una convención, a una constitución que sea transversal y que nos una. Por eso estoy aquí. Ahora, uno de los temas que inevitablemente se ha tomado también en las campañas ha sido toda la contingencia de seguridad. Preguntarle en ese sentido cómo ha visto el panorama en general y también a propósito de su trayectoria como exalcalde de Santiago durante 10 años, un periodo de tiempo no menor, una década. ¿Cómo ha visto también el despliegue, por ejemplo, de cuestiones como las que está haciendo el alcalde Rodolfo Carter con la demolición de casas narco? ¿Qué fue lo que usted hizo en particular también en la comuna cuando le tocó ejercer como alcalde? ¿Cómo ha visto el debate de la seguridad? Antes de pasar a preguntarle aparte por cómo la seguridad efectivamente se aborda en una constitución, que ese es otro tema más complejo. Querida Francisca, yo creo que el problema más grave que tienen hoy día los chilenos a lo largo del país, y para qué decirte en las comunas, he estado en Lampa, San Bernardo, Puente Alto, Colina, Melipilla, Pudahuel, el problema más severo que tienen los chilenos hoy día es la inseguridad, el miedo a la delincuencia. Están encerrados, todos tienen miedo de ser asaltados y violentados. Hay una ola de delitos que en Chile no se conocía, no había sicarios, no había secuestro, el disparar era una cosa muy inusual. El tema que hoy día cruza la preocupación de los chilenos y lo atemoriza es el miedo a la delincuencia. Ya vamos a hablar de ello después. Respecto a Santiago, perdón, y respecto a lo que ha hecho el alcalde Carter respecto al narcotráfico, creo que es una buena medida. Yo aprendí algo, Francisco, en esta campaña cuando estuve precisamente en la Florida y en Puente Alto, que los niños en los barrios populares se convierten en soldados. Y yo tontamente pregunté cómo los niños de 10 11 años van a hacer el servicio militar si se hace a los 18. Y me explicaron los dirigentes vecinales que no son soldados de la patria o del ejército, sino se ponen de soldados del narco del barrio. Y ese narco del barrio les paga
unas cuantas lucas y los contrata para llevar y traer la droga, lo cual le significa un ingreso a la familia que entra a proteger del niño, pero por otro lado lo convierte en un esclavo, un hombre sujeto a el narcotráfico y le van subiendo el sueldo, con lo cual pierde los estudios, su carrera y se convierte después en un agente, un soldado de la droga. Eso es terrible. Y creo que lo que ha hecho el alcalde Carter no resuelve el tema del narcotráfico, para eso te requiere una operación mayor. Pero ¿sabe una cosa, Francisca? Resuelve el tema del barrio. En el barrio donde usted demolió esa casa y expulsó al narcotraficante, vuelve la tranquilidad. Y los niños pasan a ser hijos y no soldados de la droga. Entonces, me parece muy oportuno. Es malo hablar de uno, pero el año 92, filmado por Emilio Sutherland en el Canal 13, demolimos lo que se llamaba el Cité de la Droga en plena Plaza Brasil. Fue la primera vez que con el municipio y la dirección de obra logramos inhabilitar el Cité y sacamos de la Plaza Brasil ese Cité de la Droga y volvió la tranquilidad al barrio. Claro, no resolví el tema de la droga, pero al Claro. menos lo expulsé de ahí. Por eso creo que lo que ha hecho el alcalde Carter es muy loable y ojalá todos los alcaldes vayan expulsando de sus barrios a los agentes del narcotráfico, que no solo llevan delitos, sino además corrompen todo el barrio en torno a los niños y gente que empieza a depender de la droga. Eso hay que hacerlo y realmente felicito al alcalde Carter la firmeza que ha tenido. Ahora, tal como usted dice, el tema de la demolición de casas no resuelve el problema del narcotráfico, lo que nos lleva a esta otra parte de la pregunta en relación a cuáles en concreto son aquellas cosas que en materia constitucional se pueden discutir respecto a la seguridad, como para sacar estos mitos de ofertón que muchas veces le llegan a la ciudadanía, que piensan que los candidatos a consejeros constitucionales pueden resolverlo todo, pero no. Entonces, seamos concretos en relación a lo que Claro, la Constitución podría resolver. Francisca, usted dice una cosa que es verdad. Los convencionales pasados creyeron que la Constitución era una suerte de varita mágica que resolvía todos los problemas de Chile a través de un programa de gobierno. La Constitución fija reglas del juego, dicta normas generales, son las políticas públicas y las decisiones gubernamentales las que implementan esos principios. Por tanto, usted tiene toda la razón. Yo propongo tres cosas para ser muy específico o tres artículos que deberían ir en la nueva Constitución. Uno, establecer la responsabilidad y obligación del Estado de preservar el orden público y proteger e indemnizar a las víctimas que sufran las alteraciones del orden público. Segundo, el sistema procesal penal hoy día en Chile favorece mucho más al delincuente que a la víctima. La víctima tiene que hacer un conjunto de trámites, ir a Carabineros, ratificar denuncias, esperar que venga la PDI, que el fiscal lo cite. Y como los fiscales están tan ocupados que al pobre que lo asaltaron en la esquina no lo citan nunca. Y el delincuente sigue libre y más aún. A veces me han contado en San Bernardo y en Lampa, atemoriza al que está haciendo la denuncia para que no denuncie. Entonces, el sistema está al revés. Yo creo que hay que crear, y esa es mi propuesta concreta, la Defensoría Nacional de las Víctimas, una oficina pública, autónoma, con las mismas poderes y atribuciones que la Fiscalía Nacional, que le haga el peso a la Fiscalía Nacional y que tenga abogados y profesionales que defendan a las víctimas de los delitos. En tercer lugar, para ser muy concreto, tenemos una ola de inmigración absolutamente desbordada. Creo que no es materia constitucional, hay que volver a fijar cupos razonables para que la gente vaya al consulado con contrato de trabajo y venga a trabajar y aportar a Chile. Pero frenar la inmigración ilegal. Soy partidario, este es el artículo constitucional que propongo, que el presidente de la República quede facultado en la nueva constitución para expulsar sin recurso judicial alguno a los extranjeros involucrados en delitos de narcotráfico. Hace 3 meses atrás, unos colombianos le pegaron a un carabinero en Puerto Montt. El presidente dictaminó su expulsión. Todavía están en Puerto Montt, porque presentaron recursos y no los puede expulsar. Entonces, siento que la nueva constitución tiene que darle esa facultad al presidente de la República para que con mando y decisión, extranjero que comete delito, afuera, inmediatamente, sin recurso judicial alguno. Son tres propuestas muy concretas que yo espero sean compartidas y de esta manera las podamos incorporar en la nueva constitución.
A propósito de las facultades presidenciales, ¿usted es partidario de que se elimine la facultad de indultar del presidente de la República como lo han planteado algunos candidatos? Absolutamente. Yo soy partidario de quitarle al presidente de la República la facultad de indultar. Creo que es una institución que viene de la Edad Media, cuando había señores feudales, reyes, emperadores, porque además es una injerencia en el sistema judicial. Piensen que los que indultó el presidente Boric habían agredido a carabineros, tirado bombas, quemado universidades y los indultó. Siento que en la nueva constitución la facultad de indulto debería radicarse en la Corte Suprema y solo por dos causales: porque sean muy viejitos, esto de sobre 80 años, o porque tengan enfermedades terminales. Y en los dos casos, no que queden libres, sino que cumplan el resto de la condena en sus casas, en los hospitales o en los asilos. Pero creo que hay que radicar esa función en el Poder Judicial y no en el presidente de la República. Ujú. Otro de los temas que usted ha mencionado ha sido el reintegrar el capítulo referido a las Fuerzas Armadas de Seguridad y de Orden en el anteproyecto de Constitución. Recordemos que esto quedó fuera por decisión de la comisión de expertos y expertas que está trabajando. ¿Cuáles serían sus argumentos para que sea una posición compartida en el Consejo Constitucional, atendiendo que es algo que genera evidentemente divisiones? Bueno, es una pena que el defender las facultades de las Fuerzas Armadas y de las policías tenga tal desconfianza en la extrema izquierda, en el Frente Amplio y el Partido Comunista. Yo soy partidario de mantener el actual capítulo 11 de la Constitución del 2005 del presidente Lagos, de manera de determinar claramente las atribuciones, las funciones, el ingreso a la carrera, la promoción, el nombramiento de los comandantes en jefe en la Constitución, tanto para las Fuerzas Armadas como para la policía, y relevarlo en un capítulo. Es lo que hace la Constitución alemana, la Constitución holandesa, la mitad de las constituciones de América Latina. Creo que excluir ese capítulo es una muestra de desconfianza y de como disminución de las atribuciones y poder de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, que están obedientes, no deliberantes, bajo el presidente de la República. Usted ha catalogado como circo lo que fue el trabajo de la Convención Constitucional anterior. De todas maneras, ¿existen algunos elementos que usted rescataría del proyecto anterior? ¿Cuáles serían esos elementos que a su juicio sí ameritan volver a ser discutidos en este proceso del 2023? O tal como le decía hace un rato atrás, yo creo que los convencionales, muchos de ellos creyeron que escribían la carta al viejo Pascuero y no la Constitución de la República de Chile. Dicho eso, obviamente hay cosas que es importante rescatar, quizás no con la misma redacción. Yo soy partidario de mantener a la nación chilena como una. Sin embargo, creo que debe haber un reconocimiento a los pueblos originarios en la Constitución para efecto de preservar su cultura, sus religiones, sus lenguajes, sus tradiciones. Entonces, eso debería estar en la Constitución. Creo también en la plena igualdad entre el hombre y la mujer, y particularmente creo que debería haber una claridad muy fuerte para su no discriminación en el caso de las mujeres y una protección especial para la mujer jefa de hogar y para la mujer cuidadora. También, sin la exageración ambientalista de esa convención, creo que el desarrollo de Chile, su crecimiento, tiene que ser sostenible, en armonía con el medio ambiente y compensando los daños que todo desarrollo crea, porque desde que se empezó el fuego, uno quema árboles, quema leñas, ¿no es cierto? Entonces lo importante es que vayamos preservando la naturaleza con el desarrollo y el crecimiento del país. Para ir cerrando, también otro tema interesante a propósito de su trayectoria política durante los últimos 20 años. ¿Qué elementos o qué revisión crítica usted haría del sistema político y electoral actual y que debiesen abordarse en este proceso constitucional? Sin duda, ha sido un tema ya hace larga data el revisar el sistema político chileno. Desde su experiencia y haciendo esta revisión crítica, ¿cuáles serían esos elementos más importantes? Francisca, usted toca el tema muy importante, porque para mí la mayor razón para hacer una nueva constitución es que el sistema político está fallando. No es posible una democracia estable que progrese con 21 partidos políticos. Lo primero que tenemos que hacer es fortalecer la estructura de los partidos políticos, que es la base de una democracia, para que sean regulados
con requisitos mayores para disminuir su número. Esto es fijar requisitos mayores y además una mayor fiscalización del CERVEL en los procedimientos de elecciones internas para que sean transparentes y sean públicos. Dicho eso, creo que yo mantendría la composición y atribución del Senado como está. Creo que balancea las urbes grandes como Santiago, que tiene 7 millones de habitantes, con las regiones, en términos de equivalente en representación del Senado. Entre 5 y 2 hay bastante similitud, más que cuando se eligen diputados. En cambio, en la Cámara de Diputados creo que está mal pelado el chancho. O sea, esto de que haya distritos grandes, que salgan diputados arrastrados con casi 0 votos, que nadie conoce y que después se ponen discos en la Cámara de Diputados, paremos. Yo soy partidario de si vamos a tener 150 diputados, dividamos Chile en distritos de 130.000 habitantes y que ellos elijan un diputado por distrito. Eso consolida a los partidos políticos que tienen que aliarse para llevar un candidato. En Francia se hace con segunda vuelta cuando alguien no tiene 50%, pero en Inglaterra o Estados Unidos se elige por mayoría relativa. Un tema discutible. Pero un diputado por distrito. Y tiene un mérito, Francisca, que el diputado está más en contacto con la gente. Porque hoy día, cuando usted tiene 2 millones o 1 millón de votantes, no tienen ni un contacto con la gente. Entonces, siento que ese cambio es muy importante y eso va a consolidar y va a ser más gobernable Chile. Fuera de la crisis política que usted alude en los últimos 10, 15 años en Chile, el mayor problema que hemos tenido ha sido el bajo crecimiento. Estábamos creciendo en los años 90, en los primeros años del siglo XXI, al 5 al 6%. Y llevamos al menos 12 años creciendo al 2, 1%, lo cual frustra a nuestra clase más pobre en términos de su ascensión social, a las clases medias que quedan endeudadas y hay más pobreza. Cuando terminamos el gobierno del presidente Lago, el déficit habitacional era en 250.000 viviendas, hoy día son casi 700.000. Cuando terminamos el gobierno del presidente Lago, había 20.000 familias de las 100.000 que habían viviendo en campamentos, hoy día hay 113.000 de nuevo. Por favor, falta crecimiento en Chile y eso supone gobernabilidad y reglas del juego estable que permitan crecer y trabajar a todos los chilenos. A propósito de eso, nos lleva el debate en relación a los derechos sociales, cómo los derechos sociales y las demandas por derechos sociales dignos de calidad, garantizados, se ha tomado la agenda en el último tiempo. ¿Cómo usted visualiza este debate que se va a dar respecto a el Estado social y democrático de derecho que se establece las 12 bases constitucionales y el principio de subsidiariedad? ¿Cómo proyecta usted ese debate? Yo creo que son perfectamente compatibles. Soy partidario del Estado de Derechos, los derechos sociales. Le mencionaba la vivienda hace un rato atrás, la educación, la salud, la previsión. Creo que son importantísimos. Pero cuidado, la Constitución no es la varita mágica que resuelve los puntos, ni la carta al viejo Pascuero para que le traigan el regalo la noche de Navidad. O sea, yo soy partidario que los derechos sociales queden sujetos a la implementación de las leyes, políticas públicas y disponibilidades fiscales porque cuando yo le hablo del derecho a la vivienda de los chilenos, no digo que mañana van a haber 20 millones de nuevas casas para cada uno de los chilenos, sino que es un tema gradual que hay que implementar, que es una meta de gobierno que hay que cumplir. Así que me parece muy importante. Y respecto a la subsidiariedad, tiene dos acepciones. Uno, en la capacidad del sector privado para tener libertad de emprendimiento y poder hacer las actividades que se estimen pertinentes. Eso hay que mantenerlo en la Constitución. Y otra acepción del principio de subsidiariedad es que hay que descentralizar el poder acercándolo al municipio y a las regiones. Y eso hay que hacerlo. Hoy día este es un país muy centralizado, donde políticas de vivienda, transporte público, obras públicas, salud, educación, debería estar mucho más en la región y en los municipios, dotándolos los recursos necesarios para que puedan hacerlo. Es mucho más importante que sea la región o el municipio que defina dónde se construye la vivienda social que el ministro de Vivienda en la Alameda, porque es lo que pasa. El ministro, yo fui ministro de Vivienda, así que lo sé, realmente esto hay que descentralizarlo mucho más fuerte. Entonces, para mí, el hecho de poner en choque el tema de derecho social con subsidiariedad es perfectamente compatible y lo comparto plenamente.
Muchas gracias por el tiempo y Y bueno, muchas gracias a usted, Francisca. Estuvo muy entretenida la conversación. Muchas gracias. espero que pues, volvamos a conversar si es que es electo efectivamente, a ver cómo anda en la redacción misma de la propuesta Con mucho constitucional. gusto y gracias al mostrador. Que esté muy bien. Chao, chao.